Y pues para dar inicio, vamos a entrar a detalle en ellos. A ver ahí. Ahí está. Perfecto. Bueno, básicamente, todos conocemos que tenemos que evaluar los agentes involucrados que ya conocemos y ya hemos mencionado y se ha mencionado mucho en el tema de los agentes perturbadores, los naturales, los antropogénicos, los agentes afectables, así como los reguladores. Vamos a dar mucho hincapié en esos agentes afectables vitales. ¿A quiénes y de qué manera en nuestro programa podemos contemplar un panorama más claro de estas condiciones? En los agentes afectables vitales que pudiéramos tener en el momento de una emergencia, pues la parte ecológica, la parte agropecuaria, si nos toca hacer algún programa interno en un sitio donde no está muy urbanizado, en una área industrial o de servicios, y de servicios me refiero a los servicios que nosotros comúnmente tenemos como agua, luz, etcétera. Los servicios bancarios, generalmente en las diferentes situaciones de emergencia se nos presentan la ausencia o la pérdida de esos servicios bancarios, y hablemos de cajeros y factibilidad de obtener dinero o utilización de recursos. Y por el otro lado, las condiciones comerciales más habituales que regularmente nosotros utilizamos. Dentro de estos agentes afectables, también tenemos algunos que los llamamos los complementarios, que directamente están asociados, como ahora con el tema de la pandemia y del COVID, pues el sector educativo, la parte turística, los cultos religiosos, las áreas recreativas. Son todos esos que van a ser directamente o pueden ser directamente afectados en caso de una emergencia o desastre, dependiendo de la magnitud de lo que podamos llegar a tener. Sin embargo, dentro de lo que nosotros vamos a estar hablando de nuestro programa interno es tratar de que para estos agentes afectables directamente relacionados con nuestra unidad de negocio o nuestro sitio, podamos establecer el subprograma de apoyo, es decir, de qué manera en mi organización voy a contemplar la afectación de estos condiciones desde el punto de vista educativo, desde el punto de vista servicios o ecológicos, y cómo voy a hacer ese plan del cual ya hemos estado hablando, que es la parte de la recuperación, ¿sí? Dentro de ese proceso, pues regularmente nosotros tenemos que evaluar los agentes reguladores, cómo nos van a dar apoyo a ese programa en esa emergencia, o cómo de manera interna nuestros brigadistas pueden coadyuvar o ayudar a ese proceso. En esta parte, pues hablemos de la parte de los bomberos, el Sistema Nacional de Protección Civil, Conagua, Cruz Roja, generalmente el poder medir los tiempos, el poder establecer las rutas por las cuales va a llegar esa ayuda en su momento. Recordemos que en la norma 02 en la parte de incendios nos habla de ser autónomos 30 minutos, entonces, ¿cómo le vamos a soportar esa condición y qué tiempos van a tardar en llegar a esas instituciones de apoyo? ¿Sí? Y por el otro lado, si tenemos la pérdida, porque muchas de las empresas se maneja como parte de esas emergencias, la pérdida de la luz, algún apagón representa para ellos el establecer un plan y establecer una medida. Entonces, bueno, pues esto es parte de esa continuidad, ¿no? Y finalmente, cuando llegamos al punto más crítico, donde ya entra un plan de N3E, que ya establece pues el apoyo de nuestro ejército y marina. Durante todo el tiempo que hablamos de programas internos, que hablamos de programas protección civil,
No podemos dejar a un lado la gestión integral del riesgo. Ahí puse yo en las definiciones algunos puntos importantes, como poder identificar, analizar, evaluar y controlar, y en su momento reducir, si esto fuese posible, esos riesgos que están afectándome al sitio o al lugar donde estoy elaborando ese programa, ¿sí? A través de la implementación de ciertas políticas o estrategias, llamémosle procedimientos o protocolos, que vayan directamente integrados a un desarrollo sostenible. ¿Qué quiere decir? A algo en lo que yo pueda dar respuesta oportuna, concreta y concisa a una situación de riesgo que ya previamente analicé y que ya previamente establecí y que previamente pude colocar un protocolo. Aquí en esta parte me gustaría nada más hacer un hincapié en decir, en muchas de las ocasiones cuando nosotros llegamos a revisar algún sitio en particular y les decimos, ¿tienes procedimientos de emergencia? ¿Tienes algún reglamento interno? ¿Tienes algún protocolo ya previamente establecido con la finalidad de ayudar o coadyuvar a ese documento o refortalecer ese documento en esta situación? Nos damos cuenta que ese documento es un documento pero muy largo. Está implementado, y aquí una parte de un tanto la experiencia de un servidor, estuve 20 años en el área industrial trabajando en seguridad, y algo que me di cuenta muy claramente cuando hablamos de sistemas es que en las partes de los ISOs te dice, dime lo que haces, haz lo que dices y demuéstralo. Entonces, desgraciadamente tenemos un procedimiento el cual no está demostrado y no está implementado y ni siquiera llegó a los puntos más básicos de la persona que lo opera. Entonces luego ellos, de acuerdo a tu protocolo, dice que tú haces esto. Pues no lo hago, yo lo hago diferente. Entonces esa es la parte de la implementación de ese programa. A veces nos dicen, ¿cuánto nos haces el libro? Pues no es el libro, no vendemos libros. Hacemos programas que se implementen y que funcionen de manera integral a un proceso. En esta parte, bueno, es importante la sostenibilidad del negocio, es decir, la continuidad del mismo. Al final del día, todas las unidades en nuestro país tienen un fundamento de un negocio y una operación que debe de continuar y debemos de ver cómo vamos a hacer esa continuidad, verificar sus condiciones estructurales, ver la resiliencia que podamos llegar a nosotros poder establecer o que ya esté establecido en el sitio, en cuanto a la capacidad de resistir y contener y en su momento responder a esa operación de continuidad y a esos riesgos presentados. Recordemos que dentro de este punto de gestión integral de riesgos hablamos básicamente de 8 puntos importantes, que habla primero de identificar los riesgos, dónde estás parado, qué previsiones puedes ejercer, qué sistemas de prevención puedes establecer, de qué manera lo vas a mitigar, es decir, disminuir o controlar, cómo lo voy a preparar a mi personal al que responda a ese auxilio y finalmente cómo voy a recuperar mi operación y mi continuidad normal o llegar a una continuidad lo más normal o lo más estándar posible. En esa parte pues ya podríamos ver esas fases de reconstrucción que no solamente habla desde un punto de vista físico, sino desde un punto de vista hasta administrativo u operacional. Dentro de la estructura del programa interno, lo hemos visto muchas veces, se ha hablado mucho de ello. Sí tenemos un plan operativo, tenemos un plan de contingencias y tenemos un plan de continuidad de operaciones que debe garantizar principalmente o primordialmente los servicios críticos del sitio o la operación del mismo. Sin embargo, dentro de este gran proceso debemos de tener claramente que todo programa interno va enfocado a 3 fundamentos muy claros, ¿sí? La prevención, el auxilio y esa recuperación.
Es algo que comúnmente nosotros podemos estar observando y se habla de ello, pero a veces cuando lo vemos documentalmente hablando, en físico, no está vislumbrado. A pesar de que la ley lo contempla, los reglamentos están establecidos, no lo tenemos de forma clara en un documento y no lo ubicamos al momento de hacer una pregunta y un cuestionamiento de cómo respondes a una necesidad de mitigar una condición sanitaria, ¿sí?, en tu sitio de trabajo o en tu sitio operativo. ¿Qué mecanismos tienes para responder a una situación sanitaria? Y de repente la gente dice, bueno, pues es que pues hay que lavarse las manos, hay que... A ver, pero si nos vamos a los fundamentos de cómo respondes ya directamente, de manera práctica, pues debes de tener un programa de fumigación, ¿no? Ese programa pues debes de hacer esa parte. Adicionalmente al tema de mantenimiento de la limpieza de todas esas condiciones pluviales y drenajes que vas a evitar que tengas ahí un problema. Entonces, a veces el fundamento de establecer un programa tiene que llegar al punto donde yo se lo puedo explicar de forma clara al usuario en dónde está ese antes, durante y después, y en dónde está ese enfoque de prevención. Por otro lado, hablamos de los planes de contingencia. Hablamos de una parte integral de un programa de auxilio. Hablamos de que consiste en que la organización establezca acciones de servicios disponibles. ¿Y disponibles qué quiere decir? Que puedan ser utilizados de forma inmediata o de primera mano. Y en muchas de las ocasiones nosotros hemos tenido la oportunidad de ver eventos en la Ciudad de México, en el Estado de México, en el norte del país, en el centro, en el Bajío, y de repente cuando vemos situaciones en el centro de nuestro país, aquí directamente en Ciudad de México o en el estado, y vemos el tema de sismos, y vemos que en el sismo del 2/17 que ocurre, ok, bueno, ya pasó, están todos bien, ya no podemos continuar la operación porque el edificio quedó cerrado, y le decimos, pues vete a tu casa. No, pues es que mis llaves estaban adentro. No, pues mi carro está en el estacionamiento. Pues camínale, espérame, pues son 40 kilómetros de aquí a mi casa. En esa parte viene esa condición de responder a algún recurso disponible, a un plan de emergencias y una disponibilidad a esa condición de recuperación. ¿Cómo voy a hacer que regrese a esto? ¿Sí? Entonces, en muchas de las ocasiones les decía, ¿hay algún fondo en la industria o en el negocio que pueda ser utilizado de forma inmediata para esta condición? Sí tenemos, hagámonos su orden de compra y generamos el cheque, espérame, si es en 10 minutos, en 20 minutos, en 1 hora. Podemos tener eso, o quizás tienen la emergencia, como aquella emergencia en San Juanico, con Pemex, con todos los bomberos trabajando, y lo que necesitas es un recurso inmediato para comprar un equipo que te ayude como una espuma de alta expansión, y pues bueno, no se hizo porque no se tuvo un recurso inmediato, o no de la manera más indicada, correcta. Por otra parte, hablamos de esa continuidad de operaciones. Aquí puse una remembranza de los sistemas de calidad o de los sistemas de ISO, ahí con una referencia a lo que es la continuidad de operaciones, donde tú estableces un círculo, una continuidad, o lo que llamamos nosotros en el área industrial una mejora continua, ¿no? El establecer, poder planificar, implementar un sistema, supervisarlo y en su momento verificar la actuación, hacer una mejora y volver a establecer una planificación. A esto se refiere una continuidad y una revisión continua de ese procedimiento, que no solamente está referenciado a un sistema de calidad, sino está referenciado también a un sistema de operación en materia de seguridad. ¿Sí? Tenemos diferentes sistemas de ISO y hablamos de calidad, por ahí el 9000, y hablamos de 14 del medio ambiente, y hablamos del 18 con las OSHAs, pero al final del día los sistemas de gestión es establecer los mecanismos adecuados para poder hacer funcionar ese protocolo, ese procedimiento, esa estructura que te permita administrar tanto las operaciones, las emergencias y poder continuar y sostener esa condición operativa. Finalmente, me decían, bueno, pues vamos a hacer un programa interno. Depende con quién y para quién, porque por aquí puse algunas definiciones que encontré. No fue específico por buscar solamente en alguno de los estados, sino genérico.
Y veíamos que programa interno es el conjunto de principios de carácter técnico encaminado a prevenir posibles efectos de agentes perturbadores que deben de cumplir las dependencias, ojo, de administración pública estatal y municipal. Esto es para el Estado de México. Pero si yo hablara de un programa de protección civil, quizás en el estado de Chihuahua, hablaría de que también contempla la administración pública y contempla la administración privada o las empresas. Y si hablara de programas específicos, tendría que recabarme o irme a esa parte de mi ley en el estado en el que esté para ver qué me dice y cómo lo define para saber el alcance en donde estoy. Y en el programa específico te habla de conjunto de principios de carácter técnico encaminados a prevenir posibles efectos de los agentes perturbadores suscritos a un tiempo y espacio determinado que deben de cumplir los sectores privado y social, lo que decíamos hace un momento. Si yo lo hiciera en el Estado de México, pues el programa interno es para las dependencias y el programa específico es para las unidades de negocio o las empresas. Y si hablara de los programas especiales, pues generalmente hay un poquito convivo en el término de que son eventos de espectáculos o afluencias masivas, ¿sí? Por otro lado, vemos cómo se llama y el alcance que tiene en los diferentes tipos de programas que podemos encontrar. Y en el caso de lo que comentaba ahorita la licenciada, en las alcaldías dice programa de la alcaldía, el programa de gestión integral de riesgos y protección civil de los organismos político-administrativos de la Ciudad de México. Entonces estamos hablando de un programa interno directamente de las alcaldías, pero para términos de esta condición se llama programa de gestión integral de riesgos y protección civil. Y hablamos por ahí de un programa específico donde habla del programa de gestión integral de riesgos en una zona en donde se verifican los fenómenos perturbadores, una zona de región determinables en la Ciudad de México. Y volvemos a ver esos alcances y esas definiciones que tendríamos que estar revisando en el sitio en donde vivamos, municipio, estado o entidad federativa, para poder aterrizar directamente ese alcance. Algo similar en un sistema municipal, casi todos ellos le llaman programas internos. ¿Cómo se llama? Programa Interno de Protección Civil, y hablamos de Ciudad de México, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, por mencionar a algunos, no solamente específico a estos, pero por mencionar a algunos. Y luego viene el otro que menciona Programa Específico de Protección Civil, en donde en algunos sitios, como en el caso de Nuevo León, en el capítulo 8, en el artículo 45 y 47 de la Ley del Estado, menciona Programa Específico de Protección Civil, Plan de Contingencias, ¿sí? Pero son condiciones muy particulares de esa entidad federativa con ese nombre para poder establecer qué es lo que vamos a hacer y cómo lo vamos a realizar. Y luego viene por ahí contar otro más donde dice contar con un programa específico de protección civil autorizado y supervisado por la Unidad Estatal de Protección Civil, contando para ello con la asesoría técnica de la unidad municipal, no en su momento de la estatal según sea su caso. Y esta definición viene de la Ley de Protección Civil de San Luis Potosí. Entonces, esas son las diferencias que pudiéramos encontrar y que tenemos que dejar en claro desde un principio. ¿En qué sí estamos de acuerdo? Pues estamos de acuerdo en el nombre de qué es la protección civil como una acción solidaria y participativa de los riesgos originados de forma natural o antrópicos. Estamos totalmente de acuerdo en muchos de los sitios, y de lo que también estamos muy de acuerdo es la Carta de Corresponsabilidad. En eso sí no tenemos diferencias. Dice que la Carta de Corresponsabilidad, es un documento expedido por las empresas capacitadoras de consultoría y de estudio de riesgo o vulnerabilidad por instructores profesionales independientes registrados ante la Secretaría que aprueban los programas internos o especiales de protección civil elaboradas por dichas empresas. Y esta definición la obtuve, por ejemplo, en la Ley de Protección Civil de Guanajuato. Pero en todas, generalmente, la Carta de Corresponsabilidad, si no digamos que en el fin es la misma,
Las únicas variables que tenemos es que tenemos que entender que esa carta de corresponsabilidad va firmada por ese consultor, que lo está haciendo, y por el representante legal del sitio, que está proporcionando la información con la cual se elaboró ese programa, porque no puedo llegar a hacer un programa sin antes atender las condiciones que tiene ese sitio y poder establecer ese análisis, primero documental del sitio y luego por parte de una condición de riesgos, analizar cada una de sus operaciones o giro empresarial de la misma. Y esta parte la contemplamos nosotros en cómo empezar un programa interno. Primeramente, quién es la persona a la cual se le va a realizar o quién es la razón social, si es una sucursal, su dirección, su ubicación, el nombre comercial, porque a veces en esta parte es bien complejo, resulta que se llama la razón social alimentos sistematizados SADCB, pero resulta que el nombre comercial es Churritos Chuchín. Entonces cuando lo haces, de repente tú le pones Churritos Chuchín y esa no es la entidad legal. La entidad legal es la parte de esa condición del nombre de la empresa real. ¿A través de qué lo voy a poder constatar? Bueno, pues de poder verificar su fecha de inicio de operaciones, establecer si es un alta del documento, apenas se los vamos a hacer por primera vez, o si es una validación. ¿Cómo voy a acreditar este giro y esta entidad o esta persona? Bueno, pues a través de una acta constitutiva o un RFC, un acta de hacienda, un comprobante de domicilio, una licencia de uso de suelo. A veces de repente nos ha tocado, oye, fíjate que hay un programa que se requiere hacer para una guardería y de repente antes de empezar con la guardería te das cuenta que el uso de suelo no es el mismo, es habitacional. Pues no puede ni siquiera establecerse, legalmente no puede. Sin embargo, bueno, pues ahí los abogados dirán el por qué sí y el por qué no, pero finalmente no puede porque el uso de suelo no es para eso. O de repente llegas a la empresa y le dices, ok, dame tu uso de suelo, es ejidal, pues espérame, ni siquiera tiene carga industrial, entonces desde ahí empezamos mal. Y a veces les decía a algunas personas, ¿no? Quizás tú me pediste o me solicitaste que te hiciera o te ayudara a tramitar una licencia para conducir. Pues sí te puedo ayudar, pero si tú no tienes un CURP que me proporciones, pues haga lo que haga, diga lo que diga, jamás vas a obtener tu licencia de conducir porque tienes que tener un CURP para que yo te pueda ayudar a obtenerla. Lo mismo pasa en un programa interno de protección civil. Todos te dicen, ok, hazlo. ¿Esto quiere decir que va a ser muy factible inmediatamente? Sí, si tienes los elementos para poder llegar a ese fin. Sí, si tienes la condición de... Es que aquí tenemos todo, perfecto, si lo tienes todo, excelente, no hay problema, adelante. Sí, y esa licencia de uso de suelo, esa licencia de funcionamiento, a veces cuando son empresas nuevas, pues ese permiso de construcción que nunca se tramitó y que cuando empiezas a ver esto, pues resulta que nunca se tramitó, hubo un impacto en la obra civil y también tuvimos ahí un tema, ¿no? Entonces, todos los antecedentes previos, pues bueno, son responsabilidad de ese representante legal y de esa industria, ¿no? Por eso tenemos que verificarlo desde antes. Una vez establecido el giro empresarial y a quién se lo voy a elaborar o cómo lo voy a elaborar, tendría que establecer qué tanto cumple. Porque a veces, desgraciadamente, nos dicen lo básico, pídeme lo básico, no me pidas de más. Bueno, pues lo básico es de que tengas un seguro de responsabilidad civil, porque muchas de las entidades federativas lo exigen, ¿sí? En algunos municipios quizás no, pero la entidad como tal lo exige. Tienes que tener un plano arquitectónico y tendríamos que ubicar aquí, como lo dijo la licenciada que estuvo antes de un servidor, pues de qué tamaño eres. Si eres de un tamaño de más de ciertos metros cuadrados, puede ser hasta de cierta competencia estatal o de competencia municipal, dependiendo de tu condición o tu grado de riesgo establecido en ese documento estatal o municipal, donde establece que los de bajo riesgo son municipales, mediano y altos son estatales. No lo sé, depende del sitio en donde estés. Pero debes de tener un plano de tu sitio, de tu lugar local o
empresa. Un plano de ubicación del equipo de emergencia. ¿Dónde está ubicado dentro de ese plano conjunto tu equipo de emergencia? Y la pregunta del millón, ¿por qué lo ubicaste ahí? Porque a veces les digo, oye, ¿por qué está en esta parte? Ah, pues porque ahí podemos tener espacio. Sí, pero no va ahí. Si requieren hacer algo, pues debería estar acá. No, es que ahí se ve muy feo. Pues es que no es que se vea feo, es que se requiere ahí. Entonces, dentro de la ubicación de este equipo, pueden establecer qué equipo requieres de acuerdo a tu tamaño y giro. ¿Sí? No es lo mismo que yo llegue a un local de 100 metros cuadrados que vende ropa para dama y le diga a las dos personas que solamente trabajan en la tienda, oye, tienes que tener un equipo de bomberos. Pues no tienes que tener un equipo de bomberos, tienes que tener un extintor mínimo. Pero si es una industria, pues quizás sí le exijo un equipo de bomberos, o hasta un autónomo, o bien dijo la licenciada, pues quizás si eres químico, pues hasta tengas que llegar a un tema de hazmat, de algo más elaborado, ¿no? Luego por ahí hablamos de un listado de químicos y le decimos qué químicos utilizas. No, aquí vendemos ropa, no vendemos químicos. No, espérame, pero no utilizas químicos para limpiar y sanitizar tus áreas. Son químicos. Ah, bueno, eso sí, ok, pues esos son los que me interesa saber cuáles compras. Y generalmente aquí nos encontramos en algunos sitios, dependiendo del tamaño, porque no solamente son los pequeños, puede haber sitios o empresas grandes que de repente le digo, ok, me puedes dar la ficha técnica de tu químico, de tu cloro, y me dice, ay, es que no la tengo. Pues pídesela a tu proveedor. No, es que lo compro en el mercadito. Entonces no está preestablecido una ficha técnica formal y por lo tanto yo no sé cómo responder a esa condicionante, porque a veces te dice el del mercadito que le quedó con ganas y limpia re bien, y a veces pues le quedó más suavecito y pues ponle más. Entonces, ese listado de químicos, esas son las variantes que voy a poder tener. Si esos químicos son como materia prima, como materia o como producto final, porque puede ser una empresa de la industria química donde establezca ciertos químicos para poder elaborar otros, algunas mezclas, ¿sí? O bien puede ser, como lo comentaba yo ahorita, una tienda departamental donde solamente tiene químicos para el tema de sanidad o limpieza. Sin embargo, a veces no contemplan aquellos otros que venden. En esas tiendas quizás puedan vender productos para damas, tintes de cabello, que hablamos de peróxidos. Oye, pero viene bien poquito, pues sí, pero no deja de ser un químico. Y al final del día quizás tengas muestreado o a la venta 8 o 9 productos, pero resulta que en bodega tienes más de 100 cajas. Entonces, cuando establecí el programa, yo no contemplé 100 cajas de peróxido en un almacén combinado con tutti frutti o con una diversidad importante de artículos. Entonces, esas son las condiciones de ese análisis. Por eso, al solicitar la información o al verificar la información, ese listado de químicos es básico. Establecer un programa de fumigación, certificados por lo menos de los últimos 3 meses, y en esto va el listado de equipo de emergencia. Y a veces decimos, bueno, pues de extintor sí hacemos un recorrido y hacemos una bitácora cada mes. Y de la señalización, y de las camillas, y de los botiquines. ¿Existe una bitácora? Ah, no, pero es que, y llegas al botiquín y resulta que el botiquín tiene medicamento y esto no está permitido. No puede tener medicamento, tienes que tener material de curación. Oye, pero es que hay una persona con cierto problema médico. Ah, ok, si tiene la receta y es una condición complementaria a su sitio de trabajo, adelante, pues ponlo. Pero no lo vas a tener en todos sitios, ¿no? Entonces, esas son las condicionantes que pudieras verificar y pudieras establecer como el con qué y de qué manera puedes verificar esas competencias y esas condiciones desde un inicio para poder establecer un programa. ¿Qué información requerimos? ¿O qué información se requiere para poder establecer un programa? Porque a veces te piden un programa sin saber a qué se están metiendo y le dices, ¿tienes todo? Y te dicen, sí tengo todo, tengo el alta de Hacienda y cobro re bien. Pues sí, pero necesitas una base administrativa que te contemple esta condición. Y finalmente vienen las fotografías y las evidencias de que efectivamente tienes ese equipo, efectivamente está instalado y no está obstruido.
Entonces, cuando hacemos el primer recorrido inicial en nuestro sitio, que de repente nos piden, oye, ven y visítame y dime qué opinas, pues de repente le digo, pues sí, tienen muy buen equipo, pero pues todo está obstruido. Entonces no funciona. Oye, si ahorita sí lo tengo, sí, pero te van a decir que pues nomás no, y hasta te van a clausurar porque pues la salida de emergencia principal está obstruida. Entonces pues tenemos ese problema. Finalmente, esas fotos o esas documentales en el antes, iniciando el programa, en el durante, que podemos hacer algunas modificaciones de estos, y finalmente al término, tienen que estar preestablecidos en una mejora. Y tienes que conservarlo tú, brigadista, trabajador de esa empresa, representante legal, tienes que conservarlo de esa manera. Y hay algunos sitios que a veces nos toca visitar, que son restaurantes que son muy bonitos, que tienen un diseño arquitectónico específico y especial, y así es su giro, y de repente pones y llegas a poner un cartel verde y te dice, ¡ah, se ve horrible! Y entonces que se vea bonito y chiquito, tiene una norma que seguir, y esa norma, si hablamos de la Secretaría del Trabajo, hablamos de la 026, y si hablamos del sistema de CERWeb, hablamos de la 03, donde te dice que tiene que ser visible a una distancia máxima permisible del sitio. Es decir, que si de mi pared o mi muro de atrás son 10 metros, yo tengo que alcanzar a ver el pictograma, tengo que alcanzar a ver la señal y el color, y a su vez, si tiene una leyenda, poderlo leer. Entonces, de repente veo señales del extinguidor a 25 metros, cuando la señal es de 25 por 25, ¿cumple o no cumple? Lo verás. Y encima tiene pues un saco, una chamarra encima del extintor porque fue utilizado el perchero. Entonces, pues no, esa parte es la que no cumple. Esta es la parte de los sistemas y los programas internos cuando se están elaborando y cuando se están viendo esas condicionantes y dicen, bueno, eso yo lo verifico. Sí, pero por eso existe esa carta de corresponsabilidad, porque tú como usuario, como representante legal o como miembro de la Unidad Interna de Protección Civil debes de estar verificando que esto se cumpla. ¿Sí? Por el otro lado hablamos de las facturas de los extintores. A veces me dicen, ¿qué te importa cuánto me costaron? Pues no, quizás debo de saber, nada más constatar que sí los recargaste y que fue con una persona adecuada y certificada, y en su momento, si bien no tienes la factura porque ya se fue a tu área de contabilidad, tengas tu carta responsiva de la entidad, o en este caso la unidad de negocio que te recargó, pues está registrada ante una norma y ellos te emiten una carta responsiva por el número de extintores a los cuales le dieron mantenimiento y les hicieron el servicio. Y a veces de repente te presentan una carta responsiva por 2 extinguidores cuando la empresa tiene 100. Entonces, espérame, pues no me falta. Ah, pero así mételo, así ponlo. Entonces llego con la entidad municipal o estatal, y esa entidad municipal o estatal me jala las orejas y me dice, oye, espérame, pues que no te diste cuenta que son 100 y me traes de 2, pues como que no está correcto, ¿sí? Obviamente, saber si ese sitio tuvo un visto bueno anterior, ¿sí? Volvíamos a lo mismo, si es alta o es revalidación. Y por otro lado, el plano arquitectónico, estructural, hidráulico, sanitario, eléctrico, las instalaciones de gas, la ubicación de las válvulas, ya sea gas LP o gas natural, ¿sí? Los planos de ubicación de los tanques, dónde están ubicados los tanques de almacenamiento de gas, si son de gas LP, qué tamaño tienen, cuáles son sus condiciones, y obviamente ahí, ahorita vamos a ver un poquito más con lo que tenemos que cumplir en seguridad, pero al final del día en los planos puedo darme cuenta y puedo ubicar esas condiciones de lo que yo voy a poder observar de primera mano de ese sitio, ¿sí? Básicamente establecer eso. Y ver, vuelvo a insistir, si es un inmueble nuevo, pues que tenga un permiso de licencia de construcción que haya sido preestablecida para poder llegar a ese fin. Hablamos de un dictamen eléctrico. Dictamen eléctrico, ¿sí? Donde una empresa que está certificada como una unidad de verificación
nos verifique, valga la redundancia, que la instalación eléctrica cumple de acuerdo a las normatividades vigentes. Y aquí hablamos de un punto importante que debe de traer el código CEDIVER, que es un código que traen esos certificados donde están dados de alta en un sistema en la Secretaría de Energía para poder establecer que el documento o el dictamen es factible o está correcto, ¿sí? Según estuve viendo con algunos sitios que nos topamos el año pasado, esto salió en 2014, entonces ya pasaron 6 años, quiero pensar que todos ya tienen este código. Sin embargo, si hubiera un documento o un dictamen con un código, con la ausencia de este código CEDIVER, pues sería un punto para decir, pues actualízalo si cambiaron tus condiciones de operación o tus condiciones en el circuito o en la condición eléctrica, o actualízalo porque al final del día tiene que tener este código y este código es un registro de la Secretaría, entonces al final del día se tiene que hacer. Son de las condiciones que a veces quizás el área de seguridad, quizás el área administrativa no contempló en una condición, llámese de presupuesto de operación continua, el poder actualizar este tipo de documentos. Tengo que tener un diagrama unifilar general del sitio. El diagrama unifilar es esa memoria, ese plano que me dice por dónde y cómo. Sí, y si al final del día este sitio es una plaza comercial, es un edificio, pues debe tener un diagrama unifilar de esos locales o huecos u oficinas. Y finalmente debe tener un diagrama unifilar de las estaciones, que en este caso pudieran ser las subestaciones eléctricas del sitio. ¿Sí? Y el dictamen deberá abarcar cuando menos el todo o el general de ese sitio. Y finalmente, ¿tienes termografías? Si bien no son exigibles, son muy factibles. Si las hiciste, qué bueno. Hay empresas que compran su cámara, que cuesta, la verdad, bastante dinero, y hacen termografías. Hacen una foto de esa instalación eléctrica para darse cuenta que no ha aumentado la temperatura en esos tableros y que están con un mantenimiento adecuado, y es una parte preventiva. Y recordemos que todo este programa está encaminado a la prevención de riesgos. En algún momento, en los años en los que estuve en el sector privado como jefe de seguridad, decíamos, tengo los mejores brigadistas y los llevo a concursos, espérame, vamos a trabajar en que no los utilicen mis brigadistas y vamos a prevenir en un programa institucional que evite que esos brigadistas tengan que tener que actuar por una condición donde no controle ese riesgo. Al final del día, si tengo termografías, es muy válido, es bastante bueno. Yo te sugiero que lo implementes o si no, que lo incluyas en la información que proporciones. Estas termografías generalmente dan un reporte de anomalías y te dicen, bueno, de los sitios que se verificaron, hay 3 que representan un riesgo. Y me dicen, sí, hice las termografías, aquí está mi reporte de anomalías. Ok, ¿lo reparaste? No. Y entonces, ¿para qué hiciste la termografía? Tendrías que haber tenido una evidencia del cierre de esa anomalía. Si esa anomalía fue un aumento de temperatura porque faltaba mantenimiento en ese sistema, pues tuviste que tener una evidencia de ese cierre de anomalías para poder determinar que el sistema, previamente el que está hasta arriba, que dice en rojito, dictamen eléctrico indispensable, cumple con esas condicionantes. ¿Sí? Y finalmente viene la parte estructural, donde también es indispensable ya en muchos de los sitios a nivel estatal y municipal, donde te pide que también presentes el plan de acciones correctivas o de corrección de las posibles anomalías que pudieran surgir de ese dictamen. ¿Sí? En su momento su permiso de construcción si lo hubo, sus memorias estructurales o de cálculo, llámese del sitio, o puede ser que tú eres una empresa que tienes en las afueras de tu empresa un tote donde tienes el nombre de tu empresa muy bonito. Bueno, pues para el tote debió de haber habido un dictamen estructural. Ah, es que no contemplé el tote. Ah, pues esa cosa se puede caer y se ha caído en las diferentes condiciones meteorológicas que de repente pasan en los estados o en los sitios en nuestro país. Entonces tengo que considerar esas condiciones. ¿Sí? Esos estudios de suelo en su momento cuando tú haces esta condicionante. ¿Sí?
Finalmente, los dictámenes de gas natural o gas LP, indispensable, insisto, ya hiciste esto, a veces me dicen, es que yo tengo pruebas de meticidad, perfecto, es parte de tu función, pero ¿tienen los dictámenes? Sí, las pruebas es como que un mantenimiento, el poder estar verificando, ¿sí? Tanto de la tubería como de los tanques. Puede ser una prueba de meticidad que incluya un tema de los tanques en su espesor, que también se le llama prueba de espesor de tanques, pero bueno, pudiera ser eso. ¿Tienes eso? ¿Estás estableciendo las fechas de tus tanques? ¿Sí? Porque si no estableciste las fechas de tus tanques y hiciste un dictamen de gas, ya sea LP, más bien LP, y de repente llegas y te das cuenta que el tanque pues ya tiene más de 20 años y ¿qué crees? Pues ya no aplica, ya está fuera de norma. Oye, es que tiene nada más 6, bueno, ok, enséñame el reporte de cambio de válvulas que es cada 5 años. Ups, no, pues eso no lo tengo. Bueno, pues es que es parte de esa condición, de ese análisis de riesgo donde al final del día, con estos datos, el responsable, el consultor, el experto en esta parte, va a analizar que realmente es funcional, porque entonces una cosa es que yo le diga a un experto, analízame los riesgos que yo tengo al uso del gas, analízame los riesgos con el uso de gas de forma inapropiada, porque mis tanques no sé ni en qué condiciones están, entonces varía mucho, sí varía mucho. Por eso la importancia de tener estos dictámenes, estas pruebas de hermeticidad y estas condiciones. Establecer programas de mantenimiento en recipientes sujetos a presión. Y a veces cuando dices esto, ups, y sé lo que es un recipiente sujeto a presión de acuerdo a la norma 020. ¿Lo sé o no lo sé? Lo que establece la serie, ¿lo conozco o no lo conozco? Y aquí hablaba hace un momento la licenciada de algunas normas de referencia, y de esas normas de referencia pudieras ocupar algunas como es la 02 de incendios, la 1 de condiciones de edificios, la 29 que habla de mantenimientos de instalaciones eléctricas, la 06 de manejo y almacenamiento de materiales peligrosos, la 5 de condiciones de seguridad y higiene, esta de recipientes sujetos a presión para determinar si los tienes o no, y si están registrados o no, y si están manejados de forma adecuada, y si tienen las bitácoras correspondientes. Finalmente, establecer un programa de mantenimiento básico general de todas tus instalaciones, tu listado de químicos, tus hojas de seguridad o fichas de seguridad ahora con el cambio del tema del sistema global, los listados de equipos de emergencias, ya los mencionábamos, los planos, la ubicación de extintores, detectores de humo, lámparas de emergencia. Tienes lámparas de emergencia, quizás tus lámparas funcionan en tu iluminación común o genérica, pero cuando se va la luz, solamente ciertas lámparas de tu sitio prenden. Bueno, existe un diagrama donde dice que esas lámparas van a prender y que están conectadas a una planta de luz de emergencia para poder sostener esa condición, y esa planta de luz de emergencia va a trabajar a diésel, y en su momento tu experto tiene que visitar esa planta de luz para darse cuenta que eso está en condiciones operables. Adicionalmente al dictamen que puedas tener. Es que el dictamen me dice que sí, pero revisas el área donde está la planta de emergencia y pues está todo por sin ningún lado, y guardan papelería y guardan cuanta cosa ahí, pues no es correcto, porque no debería de estar así. Entonces esa es la parte del análisis de esa documental, ¿no? O de esa información documental. Una vez que establezco esos planos de ubicación de señalamientos de equipos de bomberos, de camillas, de botiquines, estaciones de jalón, si tiene sistemas de alarmas, bitácoras de los botiquines de los últimos 3 meses, bitácoras de los extintores de los últimos 3 meses, su factura, la carta responsiva, los sistemas de alertamiento sísmico, si estás hablando de Ciudad de México y Estado de México, que son exigibles, ¿tienes tu plano? ¿Lo estableciste como tal? Y si no lo has establecido, pues ponlo. Inclúyelo dentro de esas, yo no diría que son errores, sino son áreas de mejora. Entonces, pon un área de mejora y establécela. Al final del día tienes que tener una bitácora de hidrantes, si es que los llegas a manejar, tu bitácora de mantenimiento del sistema de alarma, pruebas hidrostáticas de las mangueras contra incendio,
que son realizadas con oportunidad y que en tu programa de mantenimiento a veces yo les sugiero y les digo, bueno, tienes 25 mangueras. Bueno, pues distribuye las 25 entre 12 y prueba las mangueras una vez al mes y verifica cuáles vas a probar este mes, con la finalidad de que cuando las abras no toda esa agua enchocolatada que en la vida se han ocupado las mangueras y no sabes si sale o no sale. Pues debería de salir, pues no debería. Eso está dentro del programa de mantenimiento y generalmente le sugiero a las personas de mantenimiento tomen evidencias fotográficas de esas pruebas para que demuestren su operación y continuidad. Finalmente, las bitácoras del sistema contra incendio, es decir, las bombas, la memoria de cálculo del sistema contra incendio y la curva de la bomba para que me diga si sostiene ese número de mangueras a la presión que establece la normatividad en su momento, el programa de mantenimiento de esa bomba, el programa de mantenimiento del sistema como tal, el programa que mencionamos, anual de fumigación, los certificados, ojo, certificados de fumigación, a veces nos presentan órdenes de trabajo, eso no es un certificado de fumigación, el certificado de fumigación trae un folio, y el certificado de fumigación en algunas ocasiones trae el sello de la COFEPRIS de la empresa que fumiga. Y entonces de repente me digo, oye, ¿y con qué te están fumigando? Ah, pues con uno que mata hasta bichos y hasta cristianos. Entonces, pues no es así. Necesitas tener las hojas de seguridad hasta con lo que te fumigan. Porque al final del día es un químico que está presente en el sitio. ¿Es un deber ser? Sí. Si alguien me pregunta, oye Jesús, ¿ves qué es lo básico? Pues mi básico para que yo duerma en paz y tú también es que lo tengas. ¿Sí? Al final del día establecer un programa de mantenimiento general del sitio, y general hablo de inmueble, equipos y maquinaria, ¿sí? Y el último programa interno de protección civil que llegaste a tener, si es que lo tuviste, o si bien no lo tuviste y tú te enfocaste y eres una industria muy grande y tuviste un PPA, que es un programa de prevención de accidentes que contempla la área del medio ambiente o la parte de Semarnat, pues de ahí puedes ayudarte un poquito con la información para poder sustentar la operación de este sitio. ¿Qué debe de hacer el profesionista o el profesional que contrate? ¿Qué debe de tener y qué condiciones serían vitales para esta situación? Bueno, en general, con tener una capacitación de brigadas, un acta constitutiva, ayudarte a llenar un acta constitutiva de tu unidad de protección civil, ¿sí? Un organigrama de brigadas, como ya mencionó la licenciada, un directorio telefónico, y a veces te dicen, no, es que esa es información confidencial. Sí, está bien, pero para casos de emergencia se requiere un directorio, ¿sí? Una condición de código postal, ¿no? En dónde están ubicadas la gente. La evidencia de la capacitación, a quién se capacitó, en algunas ocasiones se capacita y a los 3 meses de los que se capacitaron no quedan el 50%, porque hubo una rotación de personal. Finalmente, establecer una condición de manuales de referencia. ¿Cuál es el manual con el que se capacitó y cuál es la referencia técnica que se tiene para la elaboración de ese programa? Establecer en ese programa y en esos manuales de referencia esos riesgos evidenciados que quizás tú como experto determinaste 5, 7, 10, los que hayas determinado, establecerle hipótesis para esos simulacros del cómo se van a realizar supuestos de condiciones de simulacros, es decir, la simulación de que algo ocurre de forma vívida y no nada más de que suene la alarma y que diga salgan, sí salimos, ya. No, simula todo el proceso, simula el proceso no solamente de salida, sino de activación de brigadas, la ejecución de ponerse el equipo de bombero, la ejecución de utilizar los extintores, de extraerlos, y a veces yo les decía, seamos lo más claros posibles. En algunos sitios yo empecé a dar o ayudar en ciertos simulacros y me decían, ¿a qué hora lo hacemos? Y le digo, pues tú dime a qué horas tu corporativo, tu empresa, tu área administrativa nos permite hacerlo. A las 8 de la mañana. ¿Y a qué hora se la tienda? A las 9. No, hazlo cuando ya esté parando. Y luego de repente me decía, bueno, a las 11.
Sí, pero hay muy poquita gente, mejor a las 10:30. ¿Y qué pasa si yo hago un simulacro el lunes a las 11 de la mañana con 45 gentes y de repente hago un simulacro el domingo a las 3 de la tarde con el estreno de Coco en los cines? Va a ser el caudal de gente y el aforo de gente va a ser totalmente diferente y entonces tus brigadistas van a poder darse cuenta que se van a enfrentar. Entonces son condiciones de establecer en esas hipótesis tiempos reales y activos. Condiciones reales que realmente te dejen una mejora continua y una evaluación de un sistema. ¿Sí? Una evidencia de este simulacro. ¿Qué evidencias? Pues desde las hojas que llenan tus brigadistas o que puedan llegar a llenar tus brigadistas, los reportes, los anexos fotográficos, poner observadores tomando fotos y decirles así como reportero de esas notas amarillitas, tómale al cuate que se cayó porque necesito ver por qué se cayó. ¿Sí? Entonces, al final del día, esa es la parte importante de estos simulacros, ¿no? Estar pactado en un programa y llevar calendarizado un programa, y a veces me decían algunos, oye, es que si el 15 no puedo y luego el 17 no me van a multar, pues no lo pongas así, ponlo que en la tercera semana del mes tal, ¿no? Y pues bueno, lo contemplas para poder ir programando y justificando, ¿no? O ponlo en el mes tal, ¿no? O sea, ya si quieres no poner la semana, pues ponlo el mes o la quincena, pero hay una referencia de cuándo lo vas a hacer, porque en algunos sitios de repente, oye, hazme una revalidación de un programa, o ejerce una revalidación de un programa, ok, dame tus simulacros, no, pues no hice. Y entonces llegar con una autoridad y decirle, oye, hice los 2 simulacros porque si no, no me aceptas el programa, uno hace 5 días y otro hace 3 días, pues como que no es muy claro. Es funcional para el cumplimiento de un área, pero no es claro para una condición general. Debería de estar calendarizado en base a una condición de las gentes que puedo llegar a tener o de las sustituciones de esas gentes, porque quizás esa gente, como en algunas empresas, pues el que estuvo hoy en México lo mandaron mañana a la tienda de Chihuahua y el de Chihuahua a Nuevo León y pues ya cambió, ¿no? Y ya no es el mismo y no se llama igual. Entonces la unidad interna de protección civil también tendrás que actualizarla en el momento en que cambie. Estás obligado a actualizar la información, si no pudiste mandarla a la autoridad, sí, por lo menos cuando te la demande, es decir, cuando te audite, decirle, aquí está mi unidad interna, la que se registró hace 6 meses, pero fíjate que pues toda la gente se me fue y ahora tengo otro tanto, pero aquí está mi unidad actualizada. Y eso es lo que a veces no se hace. Esas son las prácticas que no se hacen y dicen, es que ¿por qué no me dijeron? No, pues es que es parte de un sistema de gestión que es continuidad de operación, mantener el sistema. Al final del día, aquí ya como que no me quiso cambiar, no sé si me puedes pasar a la que sigue. ¿Cómo lo puedo hacer? ¿Cómo voy a hacer mi evaluación de riesgos una vez que ya tengo esta documental? Pues puedo evaluar los riesgos del sitio, puedo evaluar la parte estadística de los riesgos antropogénicos de origen natural, antropogénicos y de origen natural del sitio, es decir, qué tengo ahí, qué eventos tuve en un histórico inmediato, ¿sí? La evaluación de los riesgos circundantes o periféricos, es decir, lo que rodea a esa empresa o esa estructura, la evaluación estructural del inmueble, la deficiencia de equipos dentro de la empresa o dentro del sitio que se maneje, ¿sí? Y la evaluación de zonas seguras. ¿Cómo voy a determinar una zona segura? Pues tengo que tener el dictamen estructural, si no, no puedes establecer la zona segura. El dictamen estructural, ese DRO, ese director responsable de obra, te va a decir, de este edificio, esta es la zona segura, o esta es la más factible o esta es la más viable. ¿Qué puedes hacer? Como base, ahí tenemos una foto del Atlas, precisamente del Atlas nacional, de aquí del Senatorio, muy bueno, por cierto, lo aplicamos y podemos sacar hasta 10 mapeos o 15 mapeos de diferentes condiciones de un sitio. Si tenemos una sustancia, podemos hacer una espoleta o una pluma, como le quieran llamar ustedes, de cuál es el radio de afectación. Si quieres hacer algo más básico para un local comercial, pues hazte por lo menos una rosa de vientos. Y una rosa de vientos te dice ahí, tengo un local comercial y dice a 1 kilómetro que tiene 3 gasolineras, por ejemplo. Y eso es lo más básico que puedo implementar o poner.
Finalmente las metodologías o los datos existentes, pues ese es el Atlas Nacional de Riesgo, el Atlas estatal que puede tener tu entidad federativa o tu municipio, la rosa de vientos que comentábamos, las simulaciones de los riesgos internos por químicos, esos que ahorita pusimos como las plumas o las áreas perimetrales, y utilizar algunos datos que quizás algunos puedan conocer las metodologías o tenerlos obvios, como temas como Aloha, los HACCP, los What If, el árbol de fallas, hacer un Ichikawa de pérdida de un riesgo que puedas tener. Son metodologías existentes, métete a San Google, lo buscas y puedes bajar algo y darte una idea de cómo poder hacer alguna de estas metodologías y establecerla, ¿no? Al final del día, los resultados. ¿Cuáles son los resultados? Que el 90% de tu programa es preventivo. No seamos reactivos ya, seamos preventivos a que no ocurran estas condicionantes en lo posible de nuestras condiciones. 5% es ese auxilio, ¿cómo lo voy a llevar a cabo? Y ese auxilio no por esto quiere decir que no le vas a meter a la brigada que puede estar ayudándote, sino cómo vas a poder establecer por orden prioritario, crítico o específico esas condiciones de auxilio. Y finalmente, esa recuperación, ¿cómo haces tu continuidad de operaciones? Por dar el nombre de una tienda, pongo yo una tienda comercial y me digo, ok, ya pasó el tornado, ya pasó la lluvia, ya pasó el temporal, necesita la población civil que está aquí rodeada de esta tienda departamental, necesita insumos. ¿Qué necesita? Pues enseres básicos, ¿no? Comida, alimentos, pañales, etcétera. Opera. Oye, tengo 20 cajas, pues no abras las 20, abre 5, abre 3, no abras la área de electrodomésticos, nadie va a querer comprar una lavadora si se le inundó la casa, te juro que nadie la va a querer comprar, pero date enfoque a la parte donde la gente va a comprar comida o condiciones, fruta o ropa o alguna situación farmacéutica, no lo sé. Finalmente, la prevención está establecida en los programas de mantenimiento y en esa prevención de riesgos que tú puedas hacer, en ese análisis de riesgos. El auxilio, tener el personal documentado, capacitado y que sea reactivo al proceso y no que sea pasivo en el mismo. Es que ¿quién es el encargado de hacer las bitácoras? No, pues que lo puse al brigadista y el brigadista le dices, tú haces las bitácoras, sí, y tú eres el mismo siempre, sí. Pues no. Porque entonces el resto de la brigada no conoce cuántos extintores hay en dónde están. Porque siempre lo hace Juanito, y si ese día Juanito ya no fue a trabajar, y ese día ocurrió la emergencia, pues quién sabe, Juanito dice que hay 50, quién sabe dónde. Entonces, por eso hablamos de un plano de ubicación, y por eso hablamos de una bitácora de ubicación y de continuidad mensual para esos equipos. Y en la recuperación, pues ese plan de continuidad de operaciones que más adelante van a hablar más a fondo de este. Finalmente, dentro de esos resultados, controlen su grado de riesgo, disminuyan la prima de riesgo del seguro. Ahí son chenchos, los de seguridad justifiquen esto. Si yo pongo un sistema automático de detección, ¿va a disminuir la prima de riesgos de la empresa que contrate? Seguramente sí. Y eso puede ser en área porcentual hablar de miles o de millones de pesos. Y el programa del sistema automático te va a costar 300,000, pues se justifica en el primer año se pagó solo. Entonces, controlen su grado de riesgo y justifiquen. Imagen social, ¿qué imagen social vas a tener? ¿Va a ser de plusvalía tu negocio o no? ¿Es una empresa socialmente responsable porque cumple con las condiciones? El mejoramiento de las condiciones de seguridad de los habitantes, de los clientes, de los proveedores, de la población circundante. ¿Están contentos la población circundante con que estés en ese sitio? ¿O están como en algún sitio, en una parte de este hermoso país donde algunos vecinos no querían al negocio que estaba al lado porque a cada ratito olía feo? Entonces, esa es la parte de esas condiciones y ese mejoramiento de esa imagen de plusvalía, ¿no? El mejoramiento de niveles de seguridad preventiva del sitio, estableciendo estos sistemas de gestión y dando cabida a este programa. Y finalmente el cumplimiento legal, no puedo dejar a un lado que este es un requerimiento legal y llámese ISO, llámese CITIPAC, llámese el sistema que tú tengas en tu empresa. Una de las condiciones que te dice es documentos externos son prioritarios o el marco legal es prioritario al sistema de calidad, ¿sí o no? Sí.
Entonces da cumplimiento legal estableciendo un programa interno justificable y operacional. Haz una seguridad activa. Una seguridad activa donde tu gente realmente trabaja en seguridad. Capacita a los brigadistas o a la gente del sitio e indícales por qué, si es de un escritorio, es de una oficina y él tiene que evacuar el sitio, por qué debe de salir, hacer su silla hacia atrás y antes de salir regresarla para que el que sigue no se le obstruya el camino con eso así. Seamos conscientes del proceso y de esta condición. El programa interno está fundamentado para prevenir riesgos y salvar vidas. Y esa parte socialmente responsable no es solamente un documento que diga sí, sí lo tengo, es un documento que digas sí funcionó, saqué a todo mi personal, pudimos contener lo que pudimos salvar esa parte y seguimos trabajando en el sitio. Esa es la parte fundamental. Y finalmente, bueno, pues la seguridad, señores, no es por obligación. Es por una convicción. Es estar convencidos de que queremos hacer las cosas. Y la seguridad no es un lujo, es una necesidad. De repente llegan a una empresa y me dicen, cuando estaba en el sector privado, en empresas como jefe de seguridad, me dicen, ay, ingeniero, aquí me dan pantalones y me dan camisas. Ay, y le damos los zapatos de seguridad y me dice, ay, es que me calan, ¿no? Pues quieres estar cómodo, vete a Cancún con guaraches, pero aquí no. Es parte de ese proceso. Y me dan los lentes y te dicen, no tiene oscuros, no, pues si no son para dominguear, son para hacer un proceso seguro en tu operación. Esa es la parte importante del proceso. El programa interno está fundamentado para que salvemos vidas y prevengamos riesgos, si hacemos un análisis completo de este. De antemano, muchísimas gracias y quedo a sus órdenes.